a nuestra siguiente conferencia. Es sobre justicia especializada y mercados digitales. Tenemos con nosotros al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que es juez segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, en España, y Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. En Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla. Pues muchísimas gracias al juez Gómez Fierro que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a ti, Ailín, por nuevamente la invitación para pues estar aquí con ustedes esta ya tarde y pues platicarles un poco acerca de pues de qué va ahorita la jurisdicción especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Veo que pues en realidad tenemos problemas comunes vistos de distintas ópticas, ¿no? Ahora viéndolo desde el punto de vista de los comisionados de los órganos reguladores, nosotros desde los juzgados especializados en la materia, y platicarles un poquito, seguramente iniciaré por contarles las obviedades, pero bueno, será necesario como para poner en contexto el nacimiento de los juzgados especializados. Primero, cómo es que nacen estos juzgados, posteriormente, cómo se ha ido desarrollando la jurisdicción en los últimos años, porque además este contexto es importante a propósito también de la preocupación de la tardanza de los tribunales en resolver algunos temas. Y bueno, finalmente lo que hemos resuelto recientemente y que tiene mucho que ver con lo que han platicado al menos en la mesa anterior y entiendo también con mucha profundidad en la mesa de ayer sobre los conflictos competenciales, que si bien no los estamos resolviendo nosotros, pues sí indirectamente tenemos conocimiento de cómo va moviéndose la jurisdicción en esta materia. Como todas sabemos aquí, la reforma constitucional del 11 de junio de 2013 pues dio un cambio radical en el sector de las telecomunicaciones, lo voy a acotar específicamente a esto. Desde el punto de vista primero de competencia económica, particularmente de las telecomunicaciones, y se dota a estos dos órganos constitucionales autónomos de distintas facultades, ¿no? Que anteriormente estaban establecidas para distintos órganos, no con esta autonomía como nacen ya la Comisión Federal de Competencia Económica, antes la COFETEL o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, antes el IFETEL. Entonces, esto es muy importante porque además es el punto de partida y el contexto en el que lo vamos a leer. Si se crean estos nuevos órganos autónomos, que tiene esta creación y esta autonomía va desde la propia designación, la ratificación, los perfiles que se eligen precisamente para que se erijan estos órganos. Y bueno, en otra parte también verlo desde el punto de vista de los derechos que pretenden privilegiarse o que tienen una incidencia particular a propósito de la reforma. Vemos, por ejemplo, un cambio más robusto y sustancial, al menos en los derechos que encontramos en los artículos 6 y 7 constitucionales, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a la banda ancha, al Internet, el derecho a difundir ideas sin restricciones y a recibirlas por la misma vía. Quizá el entendimiento que teníamos hace casi 10 años de estos derechos y el entendimiento que tenemos hoy es completamente diferente. Y cómo entendemos hoy, al menos desde la jurisdicción en la que yo estoy ahora y en los asuntos que me ha tocado resolver, cómo estos se erigen como precondición para el ejercicio ya no solamente de estos derechos, sino de muchos otros derechos humanos que hoy están en juego. Hemos notado, por ejemplo, cómo hoy en día pues la mayoría de las actividades humanas pasan sí o sí por las plataformas digitales. El comercio, el acceso a la misma información y comunicación, a las noticias, una parte importante que está sufriendo hoy en día, y digo sufriendo no de manera peyorativa, sino más bien que está transformando, es que creo que es peor utilizar ahorita transformar que sufrir, que está afectando, digámoslo así, a la jurisdicción y a la justicia, que es este cambio tan importante que estamos teniendo hoy en día para transitar hacia la justicia digital.
Entonces, veamos cómo hoy, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación se erigen como una precondición del derecho de acceso a la justicia. Quien quiere acceder ya a un tribunal independiente, imparcial, para que resuelva un conflicto, a partir del 1 de diciembre tiene que ser a través, sí o sí, de una computadora. Ya el expediente físico, con las calificativas que podamos darle o las críticas que vamos a hacer, desaparece, digámoslo así, se vuelve como una especie de cuaderno de antecedentes y el privilegio, lo que vamos a privilegiar ahora es justamente el expediente digital. Entonces veamos cómo es ya hoy en día un cambio sustancial. ¿Cómo leíamos los derechos hace 10 años? ¿Cómo los leemos ahora? Desde luego, yo llego a esta jurisdicción especializada en el año 2020, en febrero de 2020. Y esta jurisdicción especializada pues ha sido también afectada por otros cambios que se han dado al sector, principalmente en la materia de energía, que de alguna manera terminaron por cooptar a estos tribunales en la mayoría de los asuntos. Y solamente para ponerles un contexto en la dimensión de cómo ha sucedido esto, es que al menos el año pasado recibimos en el juzgado de mi descripción 9,000 asuntos. 9,000 asuntos que corresponderían en términos numéricos a 18 años de asuntos en la jurisdicción. Estos juzgados, cuando se crearon, originalmente recibían solamente 500 asuntos, precisamente porque lo que se buscaba era que concentraran sus esfuerzos en la resolución de asuntos con una mayor complejidad y que requerían conocimientos técnicos, donde la integración incluso de los asuntos pues es mucho más compleja porque la mayoría de los asuntos, y hablándoles prácticamente en números reales, un 80% de estos asuntos tienen una prueba pericial en materia de economía, otra en materia de telecomunicaciones, entre otros. Entonces, de la sola integración, el estudio de los asuntos que nos llegan tanto del IFT como de la COFESE, pues son asuntos que son muy complejos. Hay asuntos que tendrían, si fueran impresos, cajas y cajas de asuntos. Hoy incluso en esta colaboración que ha habido con las propias autoridades en materia de integración de los expedientes, pues buscamos que sean propiamente ya informes digitales, que la información también pueda llevarse a cabo también en esta materia, y que además es un esfuerzo que este nuevo acuerdo del Consejo de la Judicatura está destinado a realizar para precisamente que estos convenios de colaboración con las autoridades permitan también esta transformación hacia el área digital. Este contexto que les cuento de la reforma de telecomunicaciones es relevante porque, y lo escuché en la mesa anterior, lo sabemos todas, lo sabemos todos los que estamos aquí, el dinamismo de estos sectores es una pieza clave al momento de resolver los asuntos. Les decía ya yo cómo leíamos o cómo interpretábamos los derechos reconocidos en la Constitución, los artículos 6 y 7, hace casi 10 años de la reforma, y cómo los interpretamos ahora. El contenido que se les ha tenido que dar, cómo se erigen, les decía yo, estas tecnologías de la información y comunicación como precondición para el ejercicio de otros derechos, pero además el entendimiento que debemos tener también desde los tribunales del avance que ha tenido el sector de las telecomunicaciones, principalmente en esta parte, no quitando también la parte de competencia económica, que es sumamente relevante porque precisamente, al menos desde el punto de vista del IFT, pues existe esta doble dimensión de análisis. La COFESE con los mercados, y ya lo veremos para no meterme ahorita en los conflictos competenciales, con independencia de las cuestiones de telecomunicaciones, las funciones de la COFESE, pero cómo esta creación, estamos hablando que estos juzgados inician en diciembre de 2013 por la reforma que hubo al artículo 94 constitucional, donde se obliga a la creación de estos tribunales. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura en cumplimiento a esta reforma al artículo 94? Pues tiene justamente la obligación de crear juzgados que estén especializados, primero en competencia económica y dos, en telecomunicaciones, y que sean precisamente quienes revisen la actuación constitucional de los órganos autónomos. Y con la creación de estos juzgados, lo que hace el Consejo es la transformación de dos juzgados que eran anteriormente auxiliares y la creación de los juzgados primero y segundo en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Transforma los juzgados tercero y cuarto auxiliares, el 1 y 2 todavía permanecen. Los tribunales colegiados lo mismo, permanecen el primero y segundo, y se crean estos dos tribunales especializados. Y luego, un tema que viene importante también poner sobre esta charla es la designación de los titulares. Es una parte también sumamente relevante,
porque en un inicio lo que se buscó es justamente, y sin denostar desde luego a quienes han ejercido el cargo, pero a lo que quiero llegar es que se buscó originalmente que quienes desempeñaran esta función en los tribunales especializados fueran los magistrados, las magistradas, jueces y juezas decanos, es decir, los más antiguos en la jurisdicción, porque se buscaba aprovechar primero este conocimiento previo, esta además condición ya de experiencia profesional para asuntos no solamente complejos técnicamente, sino en cuestiones también económicas, la trascendencia económica que tienen, las presiones, ¿sí? Hay que decirlo también desde distintos puntos de vista, distintos agentes interesados, públicos o no, en relación con estos temas. Entonces se buscó precisamente darle esta fuerza a partir de la experiencia. Pero también es importante ver que el éxito de estos tribunales pues también pasa por el entendimiento real de las condiciones actuales del mercado y sobre todo de la transformación que va teniendo. Yo creo que ha habido un gran número de aciertos en esta jurisdicción. Parece que desde luego el legado del magistrado Trompetit en la materia, la magistrada Campuzano, la magistrada Rosalena, la jueza Silvia Cerón han sido fundamentales para la construcción de estos juzgados, y me parece que el piso y además pues también la vara alta que nos han dejado a quienes las y los hemos sucedido, pues ha sido relevante. Y en este periodo de casi 10 años de estos tribunales, pues hemos encontrado un número importante de criterios que a la fecha han sido determinantes para la resolución de otros casos. Vemos, por ejemplo, el caso de tarifa cero, donde el legislador se erigió como una especie de regulador al momento de determinar la tarifa que debía regir la interconexión en algunos agentes económicos, y que la Corte termina diciendo a partir del propio criterio que sostuvo en su momento la jueza Silvia Cerón, es decir, no, si tú ya creaste un órgano jurisdiccional, un órgano autónomo que tiene una competencia específica para regular, para investigar, para crear el mercado diseñar el mercado en estos aspectos, pues tú no puedes vía legislativa arrogarte esa facultad. Y crea lo que se ha denominado como una especie de garantía institucional, donde si bien tú tienes competencia para legislar en materia, por ejemplo, de competencia económica o telecomunicaciones, no la tienes para que con esa competencia per se puedas eliminar a su vez la competencia que tiene el órgano regulador. Y eso se ha replicado en distintos asuntos. Hoy vemos, por ejemplo, como en el tema del artículo 13º transitorio del decreto de reformas a la ley de hidrocarburos, lo que dice, por ejemplo, el legislador fue: yo legislador veo que sobre la competencia efectiva en el sector ya hay suficiente competencia porque hay muchos permisos. Y como ya hay muchos permisos, voy a eliminar la regulación asimétrica de petróleos mexicanos. Y a partir de eso dejo sin efecto 146 resoluciones administrativas que establecen medidas asimétricas en materia de hidrocarburos. Cuando nosotros recibimos eso precisamente a partir de la construcción de estos criterios, pues es importante que no se vacíe de contenido, porque además parte de los artículos transitorios decían: y se elimina la facultad de la Comisión Reguladora de Energía para regular el mercado. No se puede hacer eso, ¿no? O sea, y esto, lo que quiero poner sobre el punto sobre las IES es la relevancia de la construcción, de cómo han avanzado y del futuro que tenemos en estos tribunales. Esto se replica en otro asunto, y lo puedo platicar porque además es un asunto ya resuelto, en tratándose de la ley de publicidad, donde regula el mercado de medios y de intermediarios en el mercado de publicidad. Anunciante, en este caso las agencias de publicidad que eran los intermediarios, y en este caso la persona interesada en llevar a cabo la publicidad. ¿Qué hace en cierta medida el legislador? Dice: yo advierto que hay ciertas prácticas en el mercado de la publicidad que son indebidas. Y al existir estas prácticas, lo que yo voy a hacer vía legislativa es regularlo, porque esto está afectando la competencia en el sector y tal, ¿no? Nosotros, cuando analizamos este asunto, partiendo de la misma razón, una garantía institucional, en este caso ya no de la Comisión Reguladora de Energía, sino de la COFESE, es: tú vía legislativa, naturalmente por disposición del 28, tú tienes competencia para legislar en materia de competencia económica.
Esa competencia está dada desde el 28, donde dice la ley castigará severamente. ¿Pero qué ley hablamos? De la Ley Federal de Competencia Económica. El que tú tengas competencia en la materia no significa que tú puedas emitir tantas leyes como prácticas monopólicas puedas advertir en los mercados de que se te puedan ocurrir, ¿no? De lo que se entiende es que una vez que se emite la ley de competencia económica y que se crea un instituto, en este caso autónomo, la Comisión Federal de Competencia Económica, para investigar, prevenir y sancionar prácticas monopólicas, es a él al que le corresponde en todo caso determinar qué es o cuáles son las estrategias que deben seguirse para eventualmente mitigar una práctica monopólica. Y entonces, en estos casos, al margen de que también advertimos una violación al quinto constitucional, porque era una prohibición a la libertad de trabajo que no encontraba restricción en alguna causa de orden público, etcétera, previo test de proporcionalidad que realizamos, advertimos precisamente que también una violación a la garantía institucional de la COFESE, que era precisamente la facultada constitucionalmente para investigar, prevenir y sancionar las eventuales prácticas que pudieran encontrarse en el mercado, en este caso, de la publicidad. Y bueno, hubo un bache importante, y esto es también importante señalarlo, a propósito de todo el mercado energético. A partir del yo llego a estos órganos jurisdiccionales el 16 de febrero de 2020, pero en abril de ese año, el 28, el Centro Nacional de Control de Energía publica lo que se denominó el Acuerdo CENACE a propósito de la pandemia para restringir la realización de pruebas preoperativas en el mercado de generación de energía eléctrica, principalmente las eólicas y las fotovoltaicas. Vemos también un cambio en cuanto al orden del despacho y a partir de ahí y a la fecha, la verdad es que ya vamos a llamar litigiosidad del sector no paró. Después de eso encontramos en un principio el acuerdo CENACE de 28 de abril de 2020. 15 de mayo de ese mismo año el acuerdo, más bien sí, de la política de confiabilidad, la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía que buscaba también estos mismos fines. Vemos también un cambio en el sector de los hidrocarburos en cuanto a la importación y exportación de los hidrocarburos en diciembre de ese año. Febrero de ese año, del año siguiente, 2021, se manda una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la ley de la industria eléctrica y en marzo de ese año empiezan a llegar los amparos, una cascada enorme de amparos vinculados con ese sector. En abril de ese año, un mes después, nos llega el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, donde, recordarán ustedes, con distintas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se impone la obligación a los usuarios de telefonía de presentar sus datos biométricos para poder contratar o mantener una línea telefónica. Al mismo tiempo, se establece que serán responsables de los delitos cometidos con esas líneas telefónicas quienes sean los titulares. Y se establecen justamente, y así lo dijimos en las sentencias, las restricciones al ejercicio de algunos derechos, principalmente a los del acceso a la información y comunicación, difundir y recibir ideas y información, etc. Mayo de ese año, ley de hidrocarburos. Recibimos los asuntos que estaban vinculados primero con las ventas de primera mano y con distintas modificaciones a los permisionarios en materia de hidrocarburos, y el segundo decreto, el primero del 4 de mayo y el segundo del 19, vinculado justamente con la eliminación de la regulación asimétrica que se había generado a Petróleos Mexicanos. Ya para este año y solamente en esas tres reformas legislativas encontramos que ya los juzgados estaban prácticamente inundados con los temas de energía. Y esto naturalmente generó un impacto, no deseado desde luego, en los asuntos vinculados con el IFT y con la Comisión Federal de Competencia Económica, que además son asuntos muy complejos. Entonces, para su resolución, para su integración, etcétera, pues pasaba por el conocimiento también de los otros asuntos, que además eran muchísimos, añadiéndole además las externalidades a las que hacían referencia. Una pandemia, una restricción al personal que podría eventualmente estar en los órganos jurisdiccionales, trabajando con unos porcentajes muy reducidos, con una cantidad excesiva de trabajo, y que de alguna manera terminó por obstaculizar, y lo puedo decir con todas sus letras, el acceso a la justicia de principalmente pues, la jurisdicción especializada en competencia y radiodifusión, por el gran número de asuntos que recibimos
en la materia, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya una vez que se fijaron, llamémoslo así, los criterios en materia de energía, ley de la industria eléctrica, sacamos las sentencias, fluyeron a la Corte, el Padrón Nacional, nosotros lo suspendimos originalmente, luego los tribunales coincidieron que no era el momento procesal todavía para reclamar esa norma, finalmente fluyó a la Corte, en mayo pasado también la Corte declaró la inconstitucionalidad de esa reforma, ley de hidrocarburos sigue ahí pendiente, y pudimos enviar a los juzgados auxiliares que todavía permanecen, teniendo el juzgado primero y segundo, los asuntos del padrón de usuarios de telefonía. Entonces los juzgados pudimos tener una carga importante en esos temas. Hubo algunos asuntos de la ley de hidrocarburos que los tribunales colegiados estimaron también que no era todavía el momento procesal oportuno para reclamarlos y que bueno, pues siguieron la misma suerte y tuvieron que concluir ya sea con un desechamiento o un sobreseimiento fuera de audiencia. Y hoy en día, pues ya pudimos, una vez que resolvimos o sacamos esos asuntos, pudimos concentrarnos pues en los temas propios de la jurisdicción, y esto lo digo al menos desde el punto de vista del juzgado segundo, del cual soy titular, y pues contarles un poco sobre también lo reciente que hemos visto. Veo, por ejemplo, el tema de los conflictos competenciales, que es un tema que se ha abordado desde ayer y que de manera superficial también se abordó ahorita, y que le ha tocado resolver a los tribunales. Desde luego advierto yo, y desde esta óptica donde no me toca a mí ser resolutor de esos conflictos, dadas las competencias que tenemos en los juzgados, pero veo muchos puntos donde concurren diversas facultades. Yo coincido con el comisionado Falla en el momento que dice, es la vía institucional para resolverlos, y justamente es así como se van definiendo los criterios que deben regir en uno u otro caso. No olvidemos que incluso frente a situaciones muy parecidas en las que los tribunales especializados pudieran tener diferencias, esos mismos diferencias de criterios tendrían que naturalmente fluir a la Corte para que la Corte también vaya definiendo. Donde sí creo que es importante poner un énfasis en la preocupación que también advierto en lo que refiere el comisionado, es en la prontitud para resolver esos asuntos, dado también la materia de que se trata. Pero viéndolo también en este contexto previo al que me he referido, pues creo que es importante analizarlo no solamente como de manera aislada el retraso, sino también a partir de la cantidad de asuntos que tienen los tribunales, porque además los asuntos, al menos del padrón de usuarios de telefonía, no se fueron a los auxiliares, a los tribunales colegiados auxiliares. Eso sí sé que los quedaron los tribunales colegiados, a diferencia de nuestro caso. En nuestro caso abrieron un juzgado nuevo, en tratándose de los tribunales colegiados no abrieron otro tribunal. Sí les dieron más personal, pero bueno, pues sigue pasando por los mismos ojos de 6 magistradas y magistrados. Entonces, ese es como el contexto que habría que poner ahí en... Y bueno, dentro de los temas que tienen que ya ver con los mercados digitales, veo una preocupación principalmente edificada sobre situaciones que no ocurren normalmente en los juzgados administrativos, llamémoslo genéricos. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo tengo, por ejemplo, un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado o un procedimiento de responsabilidad administrativa, que además la responsabilidad pudo haber acontecido hace 5 años o 10 años. Y al momento de resolverlo, pues ya resolveré con la ley actual, con la ley anterior, según se dé el caso, etcétera, pero tengo ya yo todos los elementos tratando de exagerar un poco los tiempos, pero para resolver con base en lo que hay en el expediente y la resolución que corresponda en el momento que corresponda, habiendo medidas cautelares o no. El tema en telecomunicaciones, y que me preocupa particularmente, y les voy a platicar un asunto que recientemente resolvimos, es el dinamismo precisamente de la materia, de las telecomunicaciones, de la tecnología. Entonces, lo preocupante es que nosotros estemos resolviendo problemas hoy, o mejor dicho, hoy problemas de hace 2 o 3 años que parecerían ya no existir o que las condiciones han cambiado sustancialmente. Es algo verdaderamente preocupante. Yo podría estar resolviendo hoy cuestiones que ya pueden ser incluso obsoletas, jurídicamente podrían ser impecables, pero en el mundo real, en el mundo tangible, donde existen consumidores que día a día están utilizando redes sociales, plataformas, tecnologías de la información y la comunicación,
pues que ya serían prácticamente inocua una resolución en esa materia. Entendiendo esta problemática, traté yo de echarme un clavado a lo que habían resuelto los tribunales previamente. Y la mayoría de las decisiones de los órganos reguladores pasan sí o sí por un tema de investigación previa, ¿no? Ya lo decía el comisionado también Falla en ese sentido, de también buscar como mecanismos de que precisamente la regulación funcione, no solamente decir, bueno, la materia de la investigación es esta, ¿no? Y veo yo, por ejemplo, en los criterios de los tribunales, los criterios de quienes iniciaron la jurisdicción, que les digo que han construido una jurisdicción muy robusta, veo en los criterios de la jurisdicción que, por ejemplo, la decisión de las cuestiones regulatorias pasaban siempre por esta fotografía, ¿no? La investigación es de aquí a acá. Los elementos que se sacaron son estos y esto es lo determinante para estos casos. Recientemente, a propósito de los mercados relevantes y del poder dominante, nosotros advertimos que cuestiones que pudieron tener una incidencia específica durante, por ejemplo, 2018 y que fueron materia de una decisión, por ejemplo, en este caso del IFT, podrían cambiar sustancialmente a partir de la realidad que vivimos hoy. Y a propósito de esto resolvimos que si bien debía partirse de esta fotografía o de este análisis, por ejemplo, en materia de investigación de mercados relevantes, sí debía incluir un análisis prospectivo, es decir, las tendencias del mercado, hacia dónde va, precisamente para que una vez que una regulación sea puesta en marcha o una decisión regulatoria sea aplicable, pues precisamente tenga una efectividad o una aplicación en la vida real, ¿no? En este caso, nosotros, y lo saben ustedes mejor que yo, también el margen de análisis de control de constitucionalidad tiene una intensidad menor al que correspondería a derechos de otra entidad. Con esto me refiero a que nosotros particularmente, y se ha construido también desde los criterios, tenemos una deferencia técnica con el regulador, es decir, mientras no encontremos que una decisión sea abiertamente arbitraria, que esté en contra del derecho, que existe un abuso de poder, etcétera, nosotros tenemos una particular deferencia con el regulador en cuanto a la decisión, llamémosle así, técnica o de política pública que debe regir para un determinado mercado. En este caso específico, donde analizamos nosotros la sustituibilidad, por ejemplo, de las OTTs con la televisión restringida, encontramos que, si bien es una decisión que corresponde enteramente al regulador adoptar a partir de un análisis de la investigación, encontramos que el análisis que naturalmente corresponderá hacer a ellos, precisamente a propósito de lo que se hablaba yo de la tarifa cero, que el juzgado no incurra en lo mismo que está pretendiendo salvaguardar, que es una garantía institucional, nosotros lo que encontramos es la necesidad de que precisamente el regulador tome en cuenta un análisis que sea prospectivo, es decir, hacia dónde va el mercado. Si tienes una investigación del año 2018, se resolvió no sé, en 2019, 2020, pasó una pandemia de por medio y estamos resolviendo en 2022. Naturalmente las condiciones actuales son muy distintas a las de hace 4 años. En cuanto, por ejemplo, hablando particularmente y sin comprometer criterio en cuanto al fondo de las OTTs y la televisión restringida, pues anteriormente las OTTs no tenían acceso a televisión abierta, hoy ya lo tienen, por decirlo de alguna manera. En relación, por ejemplo, con la sustituibilidad, puede que hayan cambiado, y eso es una cosa que le corresponderá analizar al regulador, en cuanto a que antes no eran sustituibles, sino complementarias. El que tenía televisión restringida también tenía OTTs. Y hoy pueden haber las distintas tendencias en relación con la demanda que puedan de alguna manera haber cambiado estas cuestiones y que a partir, si se quiere, de una fotografía específica, podrían analizarse desde otra óptica. Esa fue una de las razones fundamentales, y lo digo además porque es público, fue materia de una nota periodística la semana pasada, entonces para que quien quiera conocer con mayor profundidad el tema pudiera ahí tomarlo en cuenta. Otro de los temas es cuando resuelve en este caso el órgano especializado, el IFT, desestima una información que se había generado hacia el interior del propio instituto sobre la base de que no la había emitido el Pleno. Lo que nosotros consideramos ahí es que esa no era la razón, al menos idónea, para desestimar esta información. ¿Por qué? Porque naturalmente el Pleno no investiga, no hace estos estudios de mercado, es una unidad dentro del propio instituto quien le corresponde, en su caso, analizar
esta información, y a partir ya de ese análisis, lo que nosotros dijimos en la sentencia, desde luego esto no ha quedado firme, tendrá que ser materia de análisis por los tribunales colegiados, es no la desestimes porque no la emitiste tú, porque a ti no te toca emitirla, desestímela en cuanto a sus fundamentos, en cuanto a sus razones, en cuanto a que la sustenta. Pero creemos que si este análisis prospectivo, y es, digamos, un primer saque con la idea de que pueda transitar, sobre todo para el ámbito jurisdiccional, y que sea tal vez un criterio que pueda de alguna manera contrarrestar este dinamismo que nosotros encontramos en la jurisdicción y que impide que en muchos casos lo que estemos decidiendo hoy tenga una aplicación real sobre todo pues en privilegio de los consumidores finales de cualquier tipo de servicios. Y además con una cuestión relevante, que de aquí en adelante las controversias que surjan de los mercados digitales van a crecer muchísimo. Les decía yo cómo hemos ido transitando en distintas áreas de nuestra vida cotidiana hacia el mundo digital, y bueno, y la propia justicia ya no es o ha buscado este tránsito casi inmediato. Estamos hablando de que para el 1 de diciembre ya hay esta transformación, que entra en vigor el acuerdo, o esta transición hacia la justicia digital. Y bueno, como tanto en la justicia como en distintos mercados, pues va a existir naturalmente distintas controversias que deberán ser resueltas precisamente para que las decisiones tengan una aplicación real. No es lo mismo, y esto lo platicaba yo con mis colaboradores, es resolver un asunto administrativo genérico donde la decisión será prácticamente la misma y tendrá la misma consecuencia en unos 5 o 10 años, que en este caso donde quizá lo que resolvamos en un año podría no tener aplicación el siguiente, ¿no? Quiero dejar aquí un breve espacio para que podamos eventualmente, a partir de este como primer saque, tener un espacio para el diálogo, preguntas, respuestas, como tú lo indiques, Aileen. Ay, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Yo sí, en serio? Sí. Gracias. Una pregunta un poco más académica, pero aterrizándolo al terreno de lo práctico. Los criterios de deferencia creo que están bien planteados desde la Suprema Corte, y se habla de un escrutinio no necesariamente débil, pero moderado en litigios que tienen que ver con asuntos tributarios, la aplicación de normatividad económica, casos en donde hay reguladores con cierta libertad de apreciación de los conceptos frente a los escrutinios estrictos, donde hay derechos humanos, categorías sospechosas, etcétera. Pero luego en la práctica, ¿cómo establecer los límites de lo que es arbitrario, de lo que es caprichoso, de lo que es un desvío de poder? Porque en la experiencia, y no hablo solo de casos de la COFESE y no necesariamente de actuaciones de los especializados, voy a evitar hacer referencia a casos concretos con los que podría estar o no de acuerdo. Parece que no ha permeado bien en el sistema judicial el concepto de deferencia como está entendido probablemente en otras jurisdicciones más avanzadas como en Estados Unidos, y a veces hay una tentación del juez de meterse al fondo del asunto, haciendo alusión a principios jurídicos, pero en los hechos sustituyendo la función del órgano administrativo. En realidad el juez pues, no comparte, ¿no?, la decisión de fondo, sin que necesariamente se haya incurrido en un capricho. Entonces estoy de acuerdo con lo que planteas, pero ¿cómo en los hechos delinear criterios para que esa deferencia se respete y no se generen estas fricciones entre poderes, en donde a lo mejor a veces el juez se puede meter más de lo necesario, y en este sentido en los hechos está sustituyendo el razonamiento de fondo, ¿no? Para mí es uno de los temas más fascinantes y complicados y actuales del derecho público en México.
Es una muy buena pregunta porque además de la línea es sumamente delgada, ¿no? Pensemos en una fórmula que fija, por ejemplo, el regulador para establecer una tarifa específica. Y la fórmula tiene muchas variables y elementos que a veces el propio juzgador, la verdad es que no lo tienes tan claro. O sea, entonces, pero bueno, llega un argumento y en ese argumento lo que te plantean es que yo no conozco cómo se alimentó la fórmula o no conozco este tipo de variables. ¿Hasta dónde sí o hasta dónde no? ¿Hasta dónde podría tornarse o no arbitrario? Yo he sido, porque además no puedo hablar por todos, pero he sido o he tratado de ser al menos particularmente cuidadoso con buscar ese límite. Creo que también la deferencia, porque también podría entenderse como que no, pues a menos de que yo no funde y motive, ya prácticamente, o sea, sí es importante que también el órgano judicial pues le entre, ¿no? Y vea justamente los problemas, que además son los problemas que ustedes estaban discutiendo cuando yo llegué, ¿no? De el tiempo por ejemplo, en la resolución de los conflictos competenciales, me parece, por ejemplo, importantísimo. Pero otro es a propósito de las OTTs y la televisión restringida. Eh, ¿Qué se está resolviendo? ¿Cuál es el problema real? ¿No? ¿Compiten, no compiten? ¿Son lo mismo? ¿Se sustituyen o no? ¿Qué pasa con los videojuegos? Lo decían aquí. Me parece sumamente importante. Y si bien el juzgador en este caso no puede meterse a regular y decirles es que ustedes tienen que ver esto, tal, sí me parece que debemos encontrar al menos el punto relevante en hacia dónde vamos, ¿no? O sea, okay, ustedes van a regular, tal. Tienes un estudio y este estudio dice esto y tú lo estás desestimando por esta razón, ¿no? Vimos otra razón. Tú vas, por ejemplo, a un conflicto competencial y en un conflicto competencial dijiste esto respecto de las OTTs y la televisión restringida. Pero cuando fuiste acá dijiste una cosa que es diferente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ahí el punto intermedio entre las dos cosas? Podría estar en el ámbito del regulador, pero yo no voy a decidir finalmente si se sustituyen o no, habrá que hacer un estudio específico, que si el monopolista hipotético, lo que sea. Pero finalmente, como que alimentar que la decisión sea lo más robusta posible, y eso me parece que está en el campo del juzgador. Cuando hablamos, por ejemplo, de una fórmula en realidad es una fórmula compleja, y naturalmente le toca decidir al regulador. Lo importante es definir hasta dónde. El regulador tiene ese margen de discrecionalidad de igual y meter un elemento tal. Naturalmente nosotros tendremos la posibilidad de analizar los peritajes y a ver que sí, que no, la experiencia en el mundo que nos ha servido a todos, ¿no? O sea, tanto a los jueces como a los reguladores, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, cómo regulan, quién regulan y cuál es el impacto que tiene en uno u otro caso. Okay. Pero sí me parece que también los jueces debemos entrarle en la medida que contribuya también a la construcción de esto que tiene que ver con la jurisdicción. Y esta diferencia yo creo que al menos se ha notado cuando, por ejemplo, en estos casos que les venía platicando yo de tarifa cero, del 13º transitorio, de ley de publicidades, a ver, esto es campo del regulador, o sea, ni siquiera es del legislador, tampoco es del juez. Hay una garantía institucional para que estos órganos funcionen y funcionen bien. Ellos son los que tienen las herramientas, tal. Nosotros solamente, me parece, yo lo veo así en relación con la deferencia hacia los reguladores, es solamente marcar como los límites. Hoy estás saliendo tantito, a ver, es por acá, pero con esa amplitud de decisión que permita que ustedes tomen las mejores decisiones en la materia. Esa es la perspectiva que yo tengo. Naturalmente podría haber puntos de vista que podrían considerarse más conservadores o mucho más, o por el otro lado, quien vea el control judicial, llamémoslo con una mayor intensidad, podríamos movernos ahí, pero también entendiendo que lo que yo decida, por ejemplo, ahorita, pues tendrán que fluir como corresponde a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado decidirá qué es lo que deba suceder en estos casos, incluso enfrentándose ellos también a criterios contradictorios, que finalmente sea la Suprema Corte la que decida. Lo que sí es que tenemos que ver, y eso me parece que es lo más importante, al menos en lo que es el futuro, hacia dónde vamos. Yo creo que en muchos casos, y esa es mi principal preocupación sobre los temas de la jurisdicción, que las decisiones que estemos tomando ahora terminen siendo inocuas o irrelevantes precisamente para la resolución de los problemas complejos que representa la jurisdicción. Incluso, por ejemplo, hasta
me preocupa lo que se habla del tema de los conflictos competenciales. Tiene un conflicto competencial respecto de un mercado específico para abatir o mitigar una práctica que puede considerarse monopólica. Pero si ya el conflicto competencial tardó tanto tiempo y luego la resolución va a tardar otro tanto y va a tardar otro tanto, tal vez cuando esto tenga que resolverse, estamos hablando ya de otra cosa, de otra práctica monopólica. Estamos persiguiendo nosotros a la realidad en lugar de que la podamos como ir regulando, moldeando a partir de lo que tenemos, pues. Sí, adelante. Sí, sí. No, bueno, pensé que querías contestar algo, ¿no? Eso quiere. Ya que tienes el Te voy a micrófono. dejar. No, nada más. Stephen Breyer, un exministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, decía que hay que analizar quién está en mejor posición comparativa para analizar y entender un tema, ¿no? Claro. Entonces, cuando es un tema muy técnico, muy complejo, el juzgador no está en la mejor posición comparativamente hablando, Sí, por lo que tú decías, porque no tiene los procesos, no tiene el equipo, no tiene el diseño institucional para eso. Entonces, decía, en estos casos tienes que ser diferente, pero cuando ves que el camino para llegar a la decisión se desvió, hay un desvío procesal, ¿no? Hay una falta de motivación, no se hizo una consulta que se tenía que hacer, se partió de una premisa falsa, pues entonces ahí entra el juzgador. Hay un tema de derechos, ¿no? Pero es compleja la discusión, son una combinación a lo mejor de muchos factores y consideraciones. Y además es una jurisdicción relativamente incipiente, no ha cumplido 10 años y creo que ha hecho mucho, no solamente en los sectores de competencia económica y las telecomunicaciones, sino ahora principalmente en el de energía, ¿no? Que ha sido un sector que precisamente vinculado por la cuestión de competencia económica, pues ha estado incidida por esa razón. La decisión de poner un precio tope en la distribución de gas LP, pues es una decisión muy técnica, pero cuando la ley claramente te dice que para eso se necesita una declaratoria de condiciones de competencia de la comisión y el regulador aplica su decisión técnico compleja saltándose ese paso, yo creo que es un claro ejemplo que llama a la intervención del juzgador. Claro, y esto incluso nosotros lo dijimos en la política de confiabilidad, donde requería previamente a su expedición un análisis de mejora regulatoria por el impacto que tenía en los consumidores finales, y al no haberlo tenido, esa fue la razón justamente que tumbó, digámoslo en términos coloquiales, la política de confiabilidad, y donde incluso introdujimos por primera vez el tema de los efectos precisamente por las complicaciones o los efectos adversos que tendría el solamente concederle a ciertos agentes económicos y no a todos el amparo, en perjuicio principalmente de los consumidores finales. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos Hola. días. Entiendo que la Ley Federal de Competencia Económica establece un plazo para que los tribunales resuelvan conflictos competenciales. Entiendo que esto no ha sucedido. Entiendo que ha habido eventos imprevistos de todos conocidos, como la pandemia, pero entiendo que las dilaciones, sobre todo en temas de conflictos competenciales que involucran control de concentraciones o la jurisdicción de la revisión de una concentración, pues tienen efectos potencialmente negativos para los agentes concentrantes, porque les dilata una operación que pues ellos desean realizarla en la mayor brevedad. Quería preguntarles si ustedes del lado del Poder Judicial, del lado de los tribunales, están pensando en cómo hacer, o si es un tema siquiera para el Poder Judicial, para ustedes, el tratar de darle velocidad a estos procesos, si lo han considerado, lo han dialogado, empezando porque hay una falta a la ley que no se resuelven los conflictos competenciales en el plazo establecido por la ley, y a las dilaciones crecen y ahora ya estamos hablando de meses de dilaciones, y que entiendo que puede haber eventos, factores externos que lo hacen, que hacen que esto suceda. Pero esto me imagino que a las partes no las dejará muy satisfechas, y quería preguntarles si en el Poder Judicial están pensando en hacer algo, sobre todo en el tema de los conflictos competenciales que tienen que ver con la jurisdicción de revisión de concentraciones. Claro. Hay un tema aquí, la verdad, sumamente interesante, pero me parece que pasa más por una cuestión de política judicial. ¿Por qué?
Porque los tribunales, y especialmente estos tribunales, están rebasados en cuanto a números. Y hablo más de los tribunales colegiados porque, a diferencia de nosotros, ellos no tuvieron la creación de otro tribunal y no tuvieron el auxilio en relación con los asuntos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, que eran miles de asuntos. Y sí, existiendo, por ejemplo, obligación legal de resolver ciertos temas en un plazo específico, llegó un punto, por ejemplo, en el año pasado, donde nosotros, de haber estado resolviendo y recibiendo las demandas y proveyendo en 24 horas, las condiciones impidieron que lo hiciéramos en 24 horas, incluso hasta en 2 o 3 meses de admitir una demanda. Y justiciables que llegaban y querían su suspensión. ¿Y qué hacíamos, por ejemplo, nosotros? No podríamos nosotros elegir qué asuntos sí y qué asuntos no. Es decir, bueno, voy a sacar este y me voy a brincar estos dos y voy a sacar este otro y voy a sacar este otro. Entonces, me parece que más que una cuestión jurisdiccional, debe verse desde una óptica de política judicial, de buscar las herramientas para abatir el rezago en estos tribunales y que cumplan con la función que tenían originalmente encomendada, que es decir, concentrar el conocimiento especializado para la resolución de estos tipos de asuntos que tienen una complejidad especial. Entonces, por ejemplo, a mí me parecería que si ya nos quitaron a nosotros lo del padrón de usuarios de telefonía, pues bien podrían irse a los órganos auxiliares, quién sabe qué dirán los órganos en su momento, auxiliares, porque también creo que tienen mucho trabajo, pero justamente como para desasolvar el trabajo administrativo, porque además, independientemente de que hablemos que es un asunto igual, es un asunto que tiene que tener una radicación específica, un proyecto, un estudio, un análisis de la personalidad, de la demanda, de la temporalidad, de la procedencia, oportunidad, etcétera, que requiere y quita tiempo. Entonces, y que además la ley también, por ejemplo, marca un plazo específico para la resolución de los recursos de revisión, me parece que son 3 meses, 90 días. Para los recursos de reclamación, 10 días. Para los incidentes de suspensión no estoy seguro, pero algo así como también 1 mes. Entonces, ha sido precisamente por una cuestión de política judicial y desde la óptica de los tribunales, pues prácticamente imposible cumplir con los plazos. Y lo que se ha visto también es la necesidad de ir sacando, ahora sí que de atrás para adelante, ¿no? Es decir, los que tengan mayor tiempo, y al menos esa es la estrategia que hemos nosotros trazado en el órgano jurisdiccional, incluso en las observaciones que se hacen en las auditorías internas, trata de poner en estado de resolución el año pasado, 5,000 asuntos, y pues trata tú en la medida posible que vayas de atrás para adelante en atención a la fecha de su celebración o de su integración. Creo que se está haciendo el mayor trabajo posible, pero que podrían buscarse tal vez alternativas que tal vez deberían pasar por una cuestión más administrativa que jurisdiccional. Gracias. Hay 2 preguntas más, pero tenemos una en línea. Okay. Solo comentar que en el caso de los juzgados y tribunales especializados existe el riesgo de que los mismos se sustituyan con el regulador. La OSD, a petición de la Secretaría de Economía, elaboró un documento sobre el tema con experiencias internacionales que va en el sentido de lo que dice el juez, pero me parece que habrá que elaborar sobre estas bases. Me parece que la fecha del documento es el 2016. Okay. Nada más. Sí, habría que analizarlo y bueno, esa es incluso la posición que yo he sostenido de la deferencia que debemos tener con el regulador, que sin meternos en la decisión de política pública específica, solamente tengamos que movernos en los principales aspectos que incluso ha marcado la Suprema Corte. Hola, buenas tardes. A mí me parece muy interesante este criterio que planteaba sobre el análisis prospectivo, como un saque, ¿no? Para atender, independientemente del caso de los OTTs, para atender cuestiones de mercados digitales, ¿no? Porque justamente son estos mercados que son muy dinámicos y demás, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, pero creo que es pregunta, digo, yo soy economista de formación y me queda muy clara la relevancia de este análisis prospectivo, pero en la parte judicial, o sea, ¿cómo conciliar eso con que los agentes después puedan decir, bueno, es que pues a mí me evaluó la autoridad o el regulador con base en un enfoque y con base en hechos que ni siquiera han ocurrido, y entonces cómo le damos certeza de que realmente, o sea, a lo mejor
también por esos tiempos que comentaba que por el trabajo y demás, las cargas de trabajo y demás, los juzgados pues no pueden resolver, o incluso las autoridades no pueden resolver, entonces estos procedimientos tardan tiempo, a lo mejor ni siquiera evolucionó el mercado como el regulador o la autoridad proyectó, ¿no? Y entonces pues los agentes van a venir y decir, bueno, pues es que ni siquiera ese análisis fue adecuado porque mira, la evolución fue distinta o no sé qué. Entonces, ¿cómo se entiende el análisis prospectivo en en este contexto, ¿no? De darle certeza también a los agentes y que el regulador o la autoridad no resuelva con base en lo que se le ocurra, que pueda ocurrir, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende esa certeza a la luz de la importancia de un análisis prospectivo y si entonces es una buena solución para estos mercados, ¿no? Sí, es una gran pregunta y lo platicamos incluso en el juzgado cuando estábamos. ¿Qué tal si la manera de proyectar del regulador puede ser distinta a lo que sucede en la realidad? Yo casi hablando desde el punto tú eres economista, yo abogado, de cómo conciliamos, por ejemplo, en un juicio donde pasa a veces esto, ¿no? De que la realidad que se da en un momento es una y al momento de resolver es otra. Y entonces, dentro de las decisiones jurisdiccionales, nosotros tenemos la posibilidad de introducir en ocasiones pruebas que llamamos supervenientes, que no teníamos en el momento específico de la resolución, pero que cambiaron un contexto de cosas que hacen necesario tomarla en cuenta, que si bien no estuvo, en este caso, como parte de la fotografía, hace necesario tomarla en cuenta al momento de resolver esta determinada situación. Hemos hoy, desde la judicatura y particularmente en los esfuerzos que ha hecho la Escuela Judicial, empezado un profundo y robusto análisis sobre la motivación en relación con la prueba. Y esto pasa por la motivación sobre los hechos. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos, si lo saben mejor acá los que están en los reguladores, cuando motivamos en relación, por ejemplo, de una práctica monopólica, pues no tenemos como la certeza de lo que… No hay una prueba directa, habrá excepciones, pero no hay una prueba directa porque nadie se pone de acuerdo en un contrato de cómo van a cometer una práctica monopólica. Y está por ahí un criterio muy importante de los primeros, que además viene traído también de la doctrina internacional, a ver, yo no tengo la prueba plena de que esto pasó, pero tengo la causa más probable. A partir mira, hay unas tendencias donde, por ejemplo, participaron en una licitación con estos patrones de comportamiento. En uno bajaba el precio y luego lo subía acá, luego lo volvía a subir acá y tal. Vendieron un producto a una institución de seguridad pública 300% más caro que el mercado internacional. Hicieron esta otra cosa, tal. Y a partir de una motivación ahí, el ministro Cosío desarrolló desde 2007 y hoy se está analizando con una mayor profundidad la motivación en relación con los hechos, para decir, a ver, ¿hay una fiabilidad en relación con esto? Le tocaría al regulador decirlo. ¿Hay una pertinencia en relación con los elementos en los que me llegué? ¿Hay un cambio sustancial? ¿Hay no refutación? ¿Hay una salida alterna de que, ok, la proyección es esta, pero eventualmente puede pasar esto otro? Entonces, ¿qué elementos tenemos para decidir en uno u otro caso? Dentro de esa pertinencia tenemos hipótesis alternativas, motivar en relación con esto para que la respuesta que tengamos, si bien no va a ser exacta, porque además se puede modificar mañana con un conflicto internacional, por ejemplo, sea la causa más probable. ¿Y por qué? Porque no tenemos otra. O sea, a mí me gustaría que tuviéramos y que fueran prácticamente matemáticas, es decir, A más B tal, va a pasar esto. Aquí es muy difícil, y ustedes que son economistas y que tienen que eventualmente también como proyectar tal y decidir con este tipo de herramientas, me parece que es un paso, como dices tú, un primer saque para decir, hay que poner el punto sobre las IES. Esto es importante desde un punto de vista jurídico. ¿Tenemos herramientas? Sí. Y como pasa cuando se analiza precisamente una práctica monopólica, donde no tienes todos los elementos, pues sí tienes, como dice la jurisprudencia, la causa más probable. Esto es a partir de toda esta película que tengo. Tengo una fotografía de la investigación, pero también tengo esto que de manera superveniente sucedió y pasó una pandemia en 2020 y que dijimos que iba a durar un mes y duró 2 años. Y a partir de esto hubo unas tendencias, unos cambios en el comportamiento por esto. Viendo toda esta película de esta manera, creemos que la mejor manera de regular esto es de esta manera.
Eso desde luego le tocará hacer al regulador. Pero este primer saque lo que dice es, toma en cuenta hacia dónde vamos, porque si nos quedamos solamente con esa película inicial o con esa investigación cerrada, con esa fotografía, como lo decía el tribunal colegiado hace algunos años, creo que podríamos estar resolviendo sobre casi cosas inexistentes. Gracias. Hay una tendencia, digamos, que hemos visto desde, digamos, la primera ley de competencia, ¿no? Desde el 93, 94 más o menos, la posición del Poder Judicial frente a los órganos reguladores, la anterior Comisión de Competencia, ahora COFECE y el IFT, y un poquito toda la doctrina del Estado regulador. Pasamos de una época en la que los jueces realmente se sustituían al regulador, ¿no? y realmente buscaban interpretar qué era una práctica monopólica, qué era un poder de mercado, etcétera. Y lo que entiendo, un poco lo que percibí de la plática es, hay que enfocarnos más bien en la parte de legalidad de los procesos, etcétera, sin incurrir en una sustitución al regulador y tener esa diferencia, ¿no? Y ese primary jurisdiction, como en Estados Unidos. Particularmente en el caso de los mercados digitales, se está dando un fenómeno un poco curioso, al menos es lo que hemos visto en la práctica. En mercados tradicionales es muy fácil identificar el ámbito en el que se construye una práctica, un mercado, un producto, un servicio, etcétera. En los mercados digitales empiezan a involucrarse temas mucho más complejos y empezamos a ver, por ejemplo, que las implicaciones fiscales pueden afectar la forma de percibir o no un mercado. No es lo mismo una OTT en la que se tiene que pagar IVA, por ejemplo, en México, porque se considera un servicio prestado. Y empiezas a involucrar la parte de la regulación de la publicidad, ¿no? Con una nueva ley. Cuando el IFT se considera que es el órgano experto en telecomunicaciones y radiodifusión, y la COFECE el órgano experto en todos los demás sectores, ¿cómo ves como juzgador hasta dónde se pueden involucrar aspectos de otras leyes que inciden en un mercado en particular, para ver si la COFECE o el IFT en un producto específico, en un mercado específico, en una resolución, pudieron haber hecho un análisis distinto, no desde el ámbito de competencia económica, sino desde un ámbito de competencia de otra materia que pudiera cambiar el sentido de la resolución? Es decir, únicamente se deben quedar los juzgadores en la parte de la legalidad, o sí pueden interpretar, y tal vez no decir si es una práctica monopólica o no, pero entender que la dinámica de un determinado mercado, por la naturaleza del mercado, que en teoría debería ser expertise del órgano, hay leyes que te pueden ayudar a interpretar una u otra cosa. Ahí sí se vale que el juzgador modifique o altere un análisis sustantivo del regulador o no. Sí, es también una gran pregunta. Yo se la planteé al ministro presidente, porque yo lo que le proponía es una reforma a la competencia de estos órganos. ¿Por qué? Porque originalmente, cuando me hablan de conflictos competenciales, están hablando con un experto en otro ámbito, pero un experto. ¿Por qué? Cuando originalmente se crean estos órganos, dicen IFT, me va a salir un poquito la pregunta, pero voy a aterrizar en lo que mencionas. IFT y COFECE, ¿no? Esa era la idea original, ¿no? Pero entonces después se dijo, a ver, bueno, es que esta norma incide en la competencia económica. Bueno, lo que pasa es que este es un mercado que está regulado constitucionalmente. Por ejemplo, el mercado eléctrico y el mercado de hidrocarburos están regulados desde la Constitución, y como ya funciona en un régimen de competencia y libre concurrencia, pues que sean los tribunales, los órganos especializados, como son más afines a conocer esos temas, pues sean quien los vea. Okay. Y entonces, como empecé a conocer del mercado eléctrico mayorista o del hidrocarburos, entonces ya cualquier juez del país veía un asunto que decía electricidad o que decía gasolina y me lo mandaban. Yo no, a ver, es que esto no tiene nada que ver con competencia económica, esto tiene que ver con un tema fiscal, esto tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y entonces empezaron a generar una gran cantidad de conflictos competenciales de nosotros los juzgados con los órganos jurisdiccionales del país, porque nos querían mandar todo. Entonces yo he al menos denunciado ante la Corte más de 10 conflictos competenciales de la jurisdicción. Entonces yo le decía a la Corte, a ver, omisión de resolver un permiso, la solicitud de un permiso. La lógica era,
Como no me resuelven la omisión, o no me resuelve la CRE, por ejemplo, mi solicitud de permiso, no puedo entrar yo al mercado. Y como no entro al mercado, afecta la competencia. Y entonces, o sea, es una omisión. Y yo no necesito ningún conocimiento de competencia económica para saber que una omisión y está el plazo y la ley, etcétera, es administrativo genérico. Entonces, se va a esa contradicción, entonces a la Corte. La Corte dice, es una omisión, esto es de los administrativos, no se requieren conocimientos especializados, que era la lógica de la creación de estos órganos. Entonces, dice, pero la respuesta, y dice la Corte, depende. Si la respuesta lleva un tema de competencia, pues que lo queden los administrativos. Pero si lleva los especializados, pero si no lleva, pues se lo queden los administrativos. Y entonces llegaron solicitudes de permisos de empresas muy grandes, por ejemplo, en materia de electricidad, que han sido muy sonadas. Lo ve alguien en Monterrey y dice, no, esto es de los especializados. Y era, no te voy a prorrogar un permiso o modificar un permiso porque no está dentro de los plazos, porque no cumple con este requisito de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el artículo 9. Esto no tiene nada que ver con la competencia. Lo mandamos a la Corte. Y lo que dice la Corte es que citó un artículo que le da competencia para resolver temas a la Comisión Reguladora de Energía para analizar temas de competencia económica. Ya se desnaturalizó esto. Ahorita ya todo lo que tenga que ver con esos mercados es mío, ¿no? Entonces lo que yo le proponía al ministro presidente es, ¿por qué no? Lo que hacemos es reformar los acuerdos y que ya todo lo que tenga que ver con mercados regulados nos lo quedemos, porque entonces estamos peloteando los asuntos y lo mismo que decían ustedes, que decía el consejero Falla, se están tardando en resolver los asuntos en desdoro de la Administración Pronta de Justicia que reconoce el 17. Y a propósito de esta charla viene una respuesta a la segunda pregunta que tú mencionabas. Naturalmente hay miles de cosas que inciden en la competencia y si nos ponemos a ver, todo termina pasando por la competencia. Alguna vez un juzgado muy creativo del Pacífico me manda un amparo para decirme, es que aquí es un impuesto local, pero este impuesto hace que estas empresas paguen esta tarifa y que estas paguen esta otra. Y como entonces, al momento de que esta va a pagar más y esta menos, le vas a dar una ventaja sobre las demás, afecta a la competencia. No veo fallas en su lógica, como dicen, ¿no? Pero ¿se requiere verdaderamente de que sea el tribunal especializado? Me parece que no. Lo que sí es que hay distintas partes que deben incidir en la competencia. Esto me parece que le toca al regulador, y lo digo como, o sea, a bote pronto, pero que eventualmente, con un argumento robusto que dijera, bueno, a ver, es que si no se tomó en cuenta esto, como decía el consejero Falla, a partir de no se tomó en cuenta una consulta, una violación, digamos, formal, pero que tenga una relevancia específica, lo que podría pasar es eso, que no el órgano jurisdiccional reasuma su competencia para conocer y decidir sobre el tema, pero yo creo que esto sí tiene relevancia para determinar un mercado relevante, para establecer si hay o no una práctica monopólica, etcétera, pero como algo superveniente o que algo que hay que traer como, digamos, a la litis, no tanto, incluso aunque no existe obligación legal para ello, como es una consulta previa, pero no tanto ya que sea el órgano jurisdiccional el que se erija como el regulador, ¿no? Que es justamente la línea muy delgada de la que platicamos que yo creo que debemos cuidar, ¿no? Esa es mi respuesta. Había otra pregunta, pero creo que se salió tantito, ya se arrepintió, se fue. Pues creo que ya no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Aileen, gracias a todas.